Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este día de reposo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su casa y poder tener este tiempo para compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes en este día esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido y lo sigue siendo para mi vida. Así es que les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y nos tomemos un tiempo para pedir a nuestro Dios su respaldo y su dirección. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque por tu grande amor y misericordia estamos aquí en tu casa. Señor, queremos pedir tu respaldo, queremos pedir tu dirección en este tiempo, que tu Santo Espíritu sea el que esté hablando a través de mis labios y que estés quitando toda palabra inútil u ociosa que pudiese salir. Prepara, Señor, los corazones y las mentes de cada uno de mis hermanos para que esta palabra no solo llegue a su mente, sino a lo más profundo de su corazón. Oramos en este momento para que tú redargullas nuestros corazones con tu Santo Espíritu, Señor, y que tú nos des dirección. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 32, versos del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Dios a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho:
Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Pues bien, hermanos, este pasaje nos ilustra qué es lo que pasó en aquel tiempo cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios. Solo bastaron 40 días para que el pueblo del Señor se apartara de su presencia y se volviera a la idolatría, que fue el pecado que los llevó a cometer otra clase de pecados mayores. Eran un pueblo impaciente, pues cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las leyes de Dios para su pueblo, el pueblo se apartó de Dios, volviéndose a su vida antigua de pecado. Este pueblo que había visto por tanto tiempo el poder de Dios actuar en sus propias vidas. Recuerde, hermano, que Dios los había sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, como lo dice su palabra en Deuteronomio 26:8. Por favor, acompáñenme a leer. Dice la palabra de Dios: y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Ellos habían visto las plagas que Dios había enviado a los egipcios por causa del corazón endurecido del faraón, y cómo Dios había hecho distinción entre su pueblo y los egipcios, guardándoles de todas las plagas que Dios había enviado a Egipto. Estas plagas están descritas en los capítulos 7 al 12 del libro del Éxodo, si usted después las quiere leer en casa, para que vea todo lo que Dios hizo con su pueblo, cómo los guardó de esas plagas y cómo no fueron ni siquiera tocados por ellas. Uno de los milagros más impresionantes que vieron ellos, el pueblo de Dios, fue cuando el Señor abrió el mar en 2 partes y ellos pasaron como por tierra seca, y una vez que pasaron, el Señor volvió a juntar el mar. Quiero que me acompañen a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, verso 21 al 31. Dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos
hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en el mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Este es uno de los milagros más impresionantes que vieron ellos. Posteriormente, después de que ellos pasaron el mar, vieron y comieron el maná que Dios enviaba desde el cielo todos los días durante 40 años, como lo dice el Éxodo en el capítulo 16, en el verso 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Imagínense, hermanos, todos los días 40 años vieron caer el maná. Comieron maná. Era un milagro cada día durante 40 años. También vieron salir agua de la peña, la cual calmaba su sed en aquel desierto. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Dios, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Milagro tras milagro Dios mostraba a su pueblo, pero su corazón se endurecía como una roca. Nosotros, cristianos de la actualidad, hermanos en Cristo, consideremos si hay alguna similitud entre nosotros y el pueblo de Israel de aquel tiempo.
Dios nos sacó de la esclavitud del pecado en que nos encontrábamos. Y quiero que juntos leamos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 15 al 23. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vemos aquí, hermanos, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado en que nos encontrábamos. Y así también quiero que vayamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice la palabra de Dios: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos perdonó todos nuestros pecados, lavándonos con su sangre preciosa para no ser condenados con el mundo. Nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice el libro de Efesios en el capítulo 2, en el verso del 1 al 8. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
El Señor nos santificó, nos restauró y ha hecho milagros innumerables en nuestras vidas, hermanos. Nos ha sustentado como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, supliendo cada una de nuestras necesidades. En todo tiempo lo ha hecho, en tiempo de prueba, en tiempo de crisis, el Señor nos ha sustentado. Dice su palabra en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor lo ha hecho y lo sigue haciendo. El Señor nos ha dado sanidad también física cuando hemos estado enfermos de diversas enfermedades, incluso de COVID. ¿A cuántos de ustedes, de nosotros, Dios no nos ha sanado de esa enfermedad, de ese virus? Y estamos aquí en pie, hermanos, por pura misericordia de Dios. ¿Y cómo le hemos pagado a nuestro Dios? Apartándonos de Él. Solo ha bastado este tiempo de pandemia para que muchos de nosotros nos apartemos de la fe, de su camino, de su presencia, de su palabra. Para el pueblo de Dios en aquel tiempo solo bastaron 40 días para que ellos se apartaran. Y nosotros nos hemos apartado del Señor. Yo le pregunto en este día, ¿cómo está su relación con nuestro Creador? ¿Ha desmayado en su fe quizás? ¿Ha dejado de orar, de leer la palabra de Dios? ¿Qué le ha acontecido a su vida espiritual, hermano? Al no podernos congregar durante todo este tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha culpado de su pecado quizás a los ministros por no abrir los templos? ¿Y que por esta causa se encuentra en esta situación? ¿Qué es, hermano, lo que está pasando con su vida espiritual? Examinemos nuestros corazones. Creo firmemente que hemos caído en el engaño del diablo con todo lo que este mundo ofrece. Quiero que vayamos, hermanos, a leer la primera carta de Juan. Primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tan pronto hemos olvidado todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Traigamos, hermanos, a memoria todos sus beneficios, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, tal como lo dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca,
de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Hermanos, este salmo es una palabra de vida para cada uno de nosotros. Es una exhortación a no olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Echemos de nuestras vidas la ingratitud, la indiferencia, la tibieza espiritual y toda clase de pecado de la carne, hermanos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, robo, mentira, etcétera, etcétera. Y volvámonos a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar, ya que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahí donde se encuentre, hermano, hermana, joven, señorita, pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Pidámosle perdón de todo corazón si nos hemos apartado de su camino, de su palabra. Dice su palabra que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo le invito en esta mañana a que inclinemos nuestro rostro y rindamos nuestro corazón, humillemos nuestro corazón ante su presencia. Su palabra dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en este día de reposo estamos humillados delante de tu presencia, reconociendo nuestro pecado delante de ti, Señor. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa de toda inmundicia, de toda lascivia, de fornicación, de adulterio, de toda clase de pecado de la carne. Límpianos, Señor, purifícanos. Perdónanos por la ingratitud, por la indiferencia, por la tibieza espiritual. Y levántanos, Señor, en este día. Levántanos, Señor. Tu palabra dice que torre fuerte es tu nombre, que a ti correrá el justo y será levantado. Queremos ser levantados, Señor, en este día de reposo.
Queremos que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor, para andar en tus caminos, para seguir peleando la buena batalla de la fe, para no desmayar, porque aún queda, Señor, tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero todavía, Señor, vamos a esperar otro poco de tiempo para podernos congregar. Y necesitamos estar en tu casa, pero mientras esto sucede, queremos, Señor, pedirte que nos levantes, que nos ministres, que nos ayudes, que hagas producir en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad para alimentarnos cada día de tu palabra, para no desmayar en la oración y en la lectura de la Escritura. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y así como tuviste misericordia de tu pueblo, así, Señor, creemos que en este día, Señor, tu misericordia es para con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos un abogado delante de ti. Y solo por Él estamos aquí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga paz.